Bienvenidos todos a este martes 15 de julio, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hagamos oración, le suplico, vamos a pedir por Ángela, que está en recuperación, por Marne Rangel, por Mari y Tati. Pedimos también por todas las ultrellas, por la Ultrella de Azcapotzalco, de Santa Lucía, de la Pasión, de San Juan Bosco, de San Jorge, de Jesús Obrero, y todas las que andan por ahí, ¿verdad? Que conocemos, de Felipe Neri. Dios les bendiga a todos, hermanos de corazón. Me faltan tiempo para mencionarlas a tantas. Pedimos también por el eterno descanso de Yair Albarrán Gutiérrez. Desafortunadamente fue una situación trágica. Pedimos por su familia. Eterno descanso también de Francisco Javier Gallardo, que fue llamado a la casa del Señor. Pedimos su eterno descanso también. Pedimos con todo nuestro corazón por Juan Mendoza Rangel, que deje los vicios, por José Ignacio Calvillo, por Víctor Manuel, por Juan Valentín de Abreu, por Antel María González. Pedimos también por Norma Inés, que está entubada, tuvo un intento también de irse de aquí, de este mundo. Por señor Pedro Inzarraúl. Pedimos por Jessica Guerra Arteaga, por Esmeraldita, la pequeñita, por el pequeño bebé Rodrigo, que recibió trasplante de médula, por Oscar Eduardo, por Monseñor Pedro Agustín, que ayer fue operado a las 7 de la noche, esperemos que haya salido bien, todavía no tenemos noticias. Pedimos por María Magdalena Pérez, también el Señor la fortalezca en su salud, pronto salga adelante, por la fortaleza de Erika Clarisa, de Manuel Ángel Pérez Nolasco. Dios los bendiga, Dios les ayude. Por Miguel, Daniela, Adriana, por todas las hermanas enfermas, Antelma González Chávez, que se encuentra muy delicada. En fin, pedimos por todas estas necesidades que ustedes nos hacen llegar a través de este canal. Las ponemos en oración y pedimos por nuestra Santa Iglesia en esta mañana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, porque nos das un nuevo día de vida. Esto es Espíritu Canal. Bendiciones para todos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versos 20 al 24. En aquel tiempo Jesús se puso a reprender a las ciudades que habían visto sus numerosos milagros por no haberse arrepentido. Les decía: ay de ti, Corazaína, y de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran realizado los milagros que se han hecho en ustedes, hace tiempo que hubieran hecho penitencia cubiertas de sayal y de ceniza. Pero yo les aseguro que el día del juicio será menos riguroso para Tiro y Sidón que para ustedes. ¿Y tú, Cafarnaúm, crees que serás encumbrada hasta el cielo? No, serás precipitada en el abismo, porque si en Sodoma se hubieran realizado los milagros que en ti se han hecho, quizá estaría en pie hasta el día de hoy. Pero yo te digo que será menos riguroso el día del juicio para Sodoma que para ti. Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy, la fe en Dios pide renovar cada día la erección del bien respecto al mal, que siempre gana, elegirlo, la elección de la verdad respecto a la mentira y la elección del amor del prójimo respecto al egoísmo. Quien se convierte a esta elección después de haber experimentado el pecado encontrará los primeros lugares en el reino de los cielos, por su conversión, donde hay más alegría de un solo pecador que se convierte que por 99 justos. Por la conversión cambia el corazón, es un proceso que nos purifica de las incrustaciones morales y a veces es un proceso doloroso porque no existe el camino de la santidad sin alguna renuncia o sin combate espiritual. Combatir por el bien, combatir para no caer en la tentación, hacer por nuestra la parte en la que podemos, para llegar a vivir en la paz y en la alegría de las bienaventuranzas. En el Evangelio de hoy. En el tema de hoy, la fe niña y la fe adulta.
En el contexto católico, fe de niño y fe adulta no se refiere a edades cronológicas, sino a diferentes etapas o modos de vivir la fe. Todos empezamos en la fe de niño, que se caracteriza por una confianza y entrega sencilla, mientras que la fe adulta implica un crecimiento y maduración en la comprensión de la vivencia de la fe. En la fe de niño nos alimenta mucho la religiosidad popular, por eso hay confianza y entrega. Se asemeja a la confianza de un pequeñito que tiene en sus padres una fe sencilla sin cuestionamientos. Inocencia y asombro que se caracterizan por la capacidad de asombro y la apertura a lo nuevo sin prejuicios. Emociones que pueden estar arraigadas en las emociones que en la razón, lo que puede llevar altibajos en la vivencia de la fe. Dependencia puede depender de la guía y protección de figuras de autoridad en la iglesia, pero una vez madurada tenemos fe adulta. La fe adulta es comprensión profunda, implica una comprensión más profunda de la fe a través de estudio, reflexión y experiencia. Autonomía y responsabilidad se traducen en una mayor autonomía en la vivencia de la fe y una mayor responsabilidad en las prácticas de la misma. Integración de la razón y la emoción. Busca integrar la razón y la emoción en la vivencia de la fe, superando la dependencia emocional. Compromiso. Se manifiesta en un compromiso más profundo con la comunidad cristiana y con el mundo. Importancia del crecimiento. El crecimiento de la fe de niño a fe adulta es un proceso continuo y personal. No todos los adultos alcanzan el mismo nivel de madurez en su fe. Es importante buscar un equilibrio entre la confianza sencilla de la fe del niño y la comprensión profunda de la fe adulta. En resumen, la fe niña y la fe adulta son dos maneras de vivir la fe o etapas, digamos, de la fe de la persona. El crecimiento espiritual implica pasar de una fe más dependiente y emocional a una fe más autónoma, reflexiva y comprometida. Ambas muy valiosas en el proceso, sin duda, de la persona al encuentro con Dios. En el tema de hoy, fe niña y fe adulta. Santos y conversos, hoy celebramos a San Buenaventura. San Buenaventura es un religioso franciscano, cardenal y escritor. Nació en Bagnoreal, cerca de Viterbo, Italia, en el año de 1221. Un nombre profético se llamaba Juan, pero dicen que cuando era muy pequeño enfermó gravemente y su madre lo presentó a San Francisco de Asís, el cual acercó al niñito de 4 meses a su corazón y le dijo: Buenaventura, Buenaventura, que significa buena suerte, buen éxito. El niño quedó curado y por eso cambió su nombre de Juan por el de Buenaventura. En verdad que tuvo una buena suerte, buen éxito en toda su vida. Un doctor muy especial, en agradecimiento a San Francisco, su benefactor, se hizo religioso franciscano. Estudió en la Universidad de París bajo la dirección del famoso maestro Alejandro de Ales. Llegó a ser uno de los más grandes sabios de su tiempo. Se le llamó doctor seráfico porque serafín significa el que arde en amor por Dios. Este santo en sus sermones, escritos y actitudes demostró vivir lleno de un amor intenso hacia nuestro Señor. Los que lo conocieron y trataron dicen que todos sus estudios y trabajos los ofrecía para gloria de Dios. A sus clases concurría en grandes cantidades gente de todas clases sociales y sus oyentes afirmaban que mientras hablaba parecían que estaban viendo a Dios. Escritor famoso, Buenaventura, además de dedicarse muchos años a dar clases en la Universidad de París, donde se formaban estudiantes de filosofía y teología de muchos países, escribió numerosos sermones y varias obras de piedad que por siglos han hecho inmenso bien a infinidad de lectores. Una de ellas se llama Itinerario del alma hacia Dios, recomendable. Allí enseña que la perfección cristiana consiste en hacer bien las acciones ordinarias, y todo por amor de Dios. El Papa Sixto IV decía que al leer las obras de San Buenaventura se sentía como invadido de un fervor especial, porque fueron escritas por alguien que rezaba mucho y amaba intensamente a Dios. Una noticia muy halagadora: San Buenaventura fue nombrado superior general de los padres franciscanos y el Papa le concedió el título de cardenal. Y aunque era famoso mundialmente por su sabiduría, sin embargo seguía siendo muy humilde y se iba a la cocina a lavar platos con los hermanos legos. Dicen que la noticia de su nombramiento como cardenal le llegó mientras estaba un día lavando platos en la cocina. Fray Gil, uno de los hermanos legos más humildes, le preguntó un día: Padre Buenaventura, ¿un pobre ignorante como yo podrá algún día estar tan cerca de Dios como su reverencia, que es tan inmensamente sabio? El gran sabio le respondió: Oh, mi querido Fray Gil, si una pobre viejecita ignorante tiene más amor de Dios que Fray Buenaventura, estará más cerca de Dios en eternidad que Fray Buenaventura. Al oír semejante noticia, al humilde frailecito empezó a aplaudir y a gritar: ¡Ay, Fray Gil, borriquillo de Dios! Aunque seas más ignorante que la más pobre viejecita, si amas a Dios más que Fray Buenaventura, estarás en el cielo más cerca de Dios que el gran Fray Buenaventura.
y de pura emoción se fue elevando por los aires y quedó allí suspendido entre el cielo y la tierra en éxtasis. Es que había escuchado la más halagadora de las noticias, que el puesto en el cielo dependería del grado de amor que hayamos tenido hacia el buen Dios. La simpatía de San Buenaventura, este gran doctor que por 17 años fue superior general de los padres franciscanos, que recorrió el mundo visitando las casas de su comunidad y animando a todos a dedicarse a la santidad, que fue el hombre de confianza del sumo pontífice para resolver muchos casos difíciles, que dirigió en nombre del Papa el Concilio de León, y tuvo el honor de que la oración fúnebre el día de su entierro le hiciera el mismo sumo pontífice. Tenía una cualidad especialísima, una exquisita bondad en su trato, una amabilidad que le ganaban los corazones y un modo conciliador, que lo alejaba de los extremos de la extrema rigidez que amargan la vida de los otros y de la relajación que deja a todos seguir por el camino del mal, sin corregir. Sus virtudes preferidas eran la humildad y la paciencia. La meditación frecuente en la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo lo llevaba a esforzarse por cumplir aquel consejo de Jesús: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Su amor a la Virgen María era tan intenso que por todas partes recomendaba el rezo del Ángelus o de las 3 Aves Marías. Un santo elogia a otro santo. A San Buenaventura le recomendaron que escribiera la biografía de un gran protector, San Francisco de Asís, y dicen que cuando estaba redactándola llegó a visitarlo el sabio más famoso de su tiempo, Santo Tomás de Aquino, el cual al asomarse a su celda y verlo sumido en la contemplación y como en éxtasis exclamó: dejemos que un santo escriba la vida de otro santo, y se fue. Así que estos dos sabios tan famosos no se trataron en vida, pero se admiraron mutuamente. Para el año de 1274 se celebró el Concilio de León, o reunión de todos los obispos católicos del mundo. Terminando el concilio con gran éxito, todo dirigido por San Buenaventura por orden del sumo pontífice, el santo sintió que le faltaban las fuerzas, y el 15 de julio del año 1274 murió santamente, asistido por el Papa en persona. Todos los obispos del concilio asistieron a sus funerales, y caso único en la historia, el Santo Padre ordenó que todos los sacerdotes del mundo celebraran una misa por el alma del difunto. Un elogio muy especial. El Papa Inocencio V predicó la homilía en el entierro de San Buenaventura y dijo de él: su amabilidad era tan grande que empezó a tratarlo, era quedar ya amigos de él para siempre, y su unción al predicar y escribir era tan admirable que escucharlo o leer sus escritos eran ya empezar a sentir deseos de amar a Dios y conseguir la santidad. En Santos y Conversos, San Buenaventura. La rola del alma, ¿cuántas veces siendo niño te recé? O también se llama Hoy he vuelto madre. Canta José Palacios en el canal de Big Music Enterprise. Adelante. Hoy he vuelto madre a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. En el chiste. Hija, tu novio se está yendo cada vez más tarde. Ay, papá, ya vas a empezar. ¿Ya quieres pelear? No, hija, está bien, no voy a discutir eso. Pero dile que no se robe el periódico de la mañana. Me dejas sin periódico. En Curiosidades de la Iglesia Católica, ¿por qué los sacramentos presuponen la fe? Los sacramentos no son magia. El sacramento opera por sí solo, pero para ser fecundo tiene que ser recibido con fe. Los sacramentos no solo presuponen la fe, sino que también lo fortalecen y lo expresan. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor a los hombres, Él nos salvó, haciéndonos renacer por el bautismo y renovándonos por el Espíritu Santo. Tito 3, 4 al 5. Jesús comentó y encomendó a los apóstoles a ser discípulos suyos en primer lugar mediante la predicación, es decir, despertando su fe, solo después bautizarlos. Son por tanto las dos cosas que recibimos de la Iglesia, la fe y los sacramentos. Tampoco hoy se hace uno cristiano mediante un mero rito o registrándose en una lista, sino mediante la aceptación de la fe verdadera. Recibimos la fe verdadera de la Iglesia que responde de ella, dado que es la fe de la Iglesia la que se expresa en la liturgia. Ningún rito sacramental puede ser modificado o manipulado a la voluntad de un ministro o de una comunidad. En Curiosidades. Gracias por acompañarnos en este video. Les damos
like y suscríbanse, por favor. La invitación es para el primero de agosto, función de lucha libre aquí en Santa Lucía, en beneficio y acción de gracias por el cumpleaños de Pinocho Jr., y también en acción de gracias porque continuamos nuestro trabajo apostólico y deportivo tratando de que la gente llegue a Dios. El Señor les guarde, les protege, les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, les acompañe siempre. Gracias por estar con nosotros. El boletito de la lucha es de 60 pesos y la función comienza a las 2 de la tarde. 1 de agosto es viernes. ¡Ánimo!